Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dicen? Nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche tenemos una propuesta integral respecto de los contenidos que vamos a abordar. Vamos a estar hablando de educación, vamos a estar hablando de un pedacito de la historia argentina muy importante, por cierto. Vamos a estar hablando de economía, vamos a estar hablando de aspectos culturales. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien decías, de aspectos culturales, estaremos hablando con un periodista santafesino que acaba de editar un segundo libro de poemas. Y vamos a estar cerrando, Héctor, con el director de un coro, del coro Canto Libre, que están cumpliendo 25 años de vida. Y bueno, nos va a estar contando cómo van estos festejos de estos 25 años. Y vamos a hacer una revisión un poco de estos años del coro. ¿Cómo no? Bueno, después de los auspicios vamos a estar conversando con Víctor de Bloch, el secretario de Educación de la provincia de Santa Fe. Ya venimos. Muy bien, Víctor de Bloch, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Hace ya un tiempo hemos conversado también contigo desde nuestro programa relacionados con los temas de la educación, tan importantes y en todo caso tan significativos para el funcionamiento de una sociedad, ¿no? Y llevamos un periodo muy prolongado que ha condicionado significativamente el funcionamiento de la educación. Puntos de vista y objetivos que tenés planteados de aquí en adelante. Bueno, la verdad que coincidimos con vos en esta cuestión del rol, del papel que ejerce la educación en los procesos sociales, en la vida de una sociedad, en la vida cotidiana también, porque es un gran organizador de la vida familiar y de la vida laboral, de los papás, de los chicos, pero fundamentalmente efectivizar el derecho a la educación para todos los niños y todas las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de la provincia es muy importante. Este es el segundo año de pandemia, la segunda ola que ha sido virulenta el último mes y medio, que ha sido importante, que todavía su agresividad no ha disminuido tanto, la situación sigue siendo en algunas zonas muy crítica, aunque por allí en algunas zonas ha decrecido su efecto, la curva de contagio se ha mesetado un poco, lo que nos ha permitido a partir del lunes pasado y ayer miércoles poner en total 146, luego 107, 253 localidades y parajes pequeños, poner en marcha nuevamente la presencialidad en el sistema bimodal y de alternancia educativa, es decir, una semana aprendiendo en casa y una semana aprendiendo con los maestros y los profesores en las aulas presenciales. Este sistema que se implementó para este año, donde convive la presencialidad con los formatos de la educación a distancia, se ha estabilizado en las escuelas. Se ha estabilizado, está funcionando bien, hay un rendimiento favorable. Los maestros, los directores también lo conciben como indispensable, oportuno, necesario para este tramo. Bueno, y ahora con esta expectativa de poder seguir ampliando posibles localidades que están en agenda en función de los indicadores sanitarios y este entrecruzamiento de datos que todo el tiempo hacemos con el sistema de salud que nos permite tomar decisiones sobre nuevas aperturas. En ese momento estamos y tratando de acompañar todas las trayectorias y que no haya alumnos que se desvinculen o se caigan del sistema en función de las ofertas que le estamos ofreciendo. ¿Cuáles son las perspectivas para las próximas semanas? Bueno, tratar de ampliar la posibilidad de reapertura del dispositivo escolar en otras zonas de la provincia y también es cierto que estamos muy próximos a las vacaciones de invierno, es decir, al receso escolar invernal que empezaría el 8 o 9 de julio. Entonces trataremos en todo lo posible que esta presencialidad cuidada que vamos habilitando por tramos continúe de tal manera de que todos los alumnos de la escolarización obligatoria, es decir, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, puedan tener ocasiones de encuentro, de desarrollo de la enseñanza y no perder objetivos educativos. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel te habla. El gobernador de la provincia, bueno, apuesta a la presencialidad. Están
bueno, la postura de los padres organizados que estaban pidiendo el tema de que se dicten clases. Y después está la otra situación que nos ha pasado en la radio de pequeñas localidades en donde les están pidiendo abrir las escuelas, que por ahí tienen unos 18 casos o 15 casos de COVID y ya están habilitadas algunas actividades deportivas o en gimnasios y están pidiendo abrir las escuelas. Tal es el caso, voy a citar una porque fue puntualmente quien nos había reclamado, que era la comuna de San Jerónimo Sud. ¿Qué situación va a haber con estas pequeñas localidades que por allí se pasan en 1 o 2 casos o 4 casos respecto a lo que ustedes están proponiendo y que, bueno, disponen de aulas grandes y que pueden llegar a abrir estos establecimientos? Sí, nosotros, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han tomado el criterio de hasta 10 casos en los últimos 14 días y bueno, nos vamos a mantener en ese criterio, bien, pero también incorporando nuevas localidades, porque ya a la hora de hoy, de este jueves a la noche, tenemos información de que algunas otras localidades estarían en condiciones de ingresar a la presencialidad. Así que seguramente se van a venir nuevas decisiones, pero por ahora nos mantenemos en el criterio de los 10. Vamos a ver si más adelante se produce otra variante. Pero convengamos que empieza a haber expectativas favorables para la reapertura de establecimientos educativos en otras localidades de la provincia. Y también esto lo tenemos que entender, el dispositivo escolar se abre, se cierra o se reabre de acuerdo a la curva de contagio y esta preocupación que tiene el gobernador de poder bajar la ocupación de las camas críticas a menos del 90%, hoy están ocupadas por encima del 90%. Ese es un elemento importante también para determinar. El tema es que la circulación que produce la escuela, porque la escuela produce circulación de personas, desplazamientos, de padres, de docentes, directores, cooperadores, proveedores, alumnos. Tenemos que ir controlándolo y seguramente las localidades como las que estás mencionando, quizás tenían 14 o 15 o 18 en un momento y hoy ya tienen 9 o 8. Entonces, bien, este dispositivo es muy dinámico. Así que puede haber nuevas reaperturas en los próximos días. Víctor, te quiero preguntar lo siguiente. En la primera respuesta que nos diste, vos estabas planteando una idea en general, un consenso en general entre educadores y ustedes como autoridades del ministerio, en el sentido de que los resultados del sistema educativo estaban dentro de las expectativas de las responsabilidades, en todo caso, de la educación. Te pregunto, ¿hay una manera de evaluar de una manera más fehaciente, más concreta, que esos resultados en materia educativa, en la formación de los niños y de los jóvenes quede traducida? Sí, a ver, yo tengo 2 elementos testimoniales. En principio, uno es un relevamiento que hemos hecho con todas las escuelas de escolarización obligatoria de la provincia de Santa Fe a través de un formulario. Y ahí tenemos una data de la organización, de los protocolos, del 90-30-90, que le llaman ellos al primer bloque. Es una sigla que incorporaron, una ecuación que incorporaron los directores. 90, el primer tramo de enseñanza, 30 minutos la recreación y la sanitización, y los otros 90 minutos, el otro tramo de desarrollo curricular de la enseñanza y del aprendizaje. Ese sistema está funcionando muy bien y uno tiene la data de que los alumnos están aprendiendo. Por otro lado, para ser más puntual a esta traducción un poco más fidedigna de resultados de aprendizaje que vos planteás, también es cierto que se terminó el primer trimestre. Y los profesores, los maestros están evaluando, están haciendo narrativas, es decir, informes evaluativos de la situación de cada alumno. Este trimestre, como el año pasado, se ha resuelto todavía que no se haga calificación numérica. Es una calificación conceptual que tiene en cuenta los progresos, las dificultades y las condiciones en que se enseña y en que se aprende. Pero la narrativa o un informe de cada trayectoria escolar da pistas de por dónde va, cuál es el avance continuo, porque el que puede más es porque puede lo menos, lo que quedó pendiente, aquellos contenidos del año pasado que se están tratando de recuperar, y en algún momento podrá haber un equilibrio entre lo pendiente y lo que se está desarrollando en la medida que la presencialidad aparece como la plataforma más posible
para comprobar los objetivos logrados. Víctor, gracias por atendernos esta noche. Un gustazo, que sigan muy bien, que tengan buenas noches. Hasta pronto. Bueno, muy bien. El secretario de Educación de la provincia de Santa Fe planteándonos el punto de vista oficial relacionado con la educación. Una de las cuestiones sustanciales que tienen que ver con la convivencia ciudadana. Ya venimos. Vamos a saludarlo al historiador Bernardo Carrizo. Nos está visitando en los estudios. Bernardo, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. Daniel, gracias por la invitación. Bueno, un gusto. En un minuto nada más vamos a estar conversando sobre este tema. Vamos a un video que está preparado. Bien, las imágenes de aquella jornada del 16 de junio de 1955, uno de los acontecimientos más trágicos de la historia política argentina, en donde la violencia dijo presente. Ese es el tema que vamos a hablar, porque a tantos años, 66 años que han transcurrido, me parece que es interesante que reflexionemos sobre el tema. Bernardo. La contundencia de lo que observamos en tan pocos minutos nos obliga a intentar buscar explicaciones de cómo fue posible. Una pregunta que no es nueva, que atraviesa la filosofía, atraviesa la política, por qué se llega a estos tipos de acontecimientos, ¿no? Vos decías en tu comentario recién, la violencia es protagonista. Indudablemente es así. El tema que quizás detrás de esa inquietud podríamos plantear es ¿por qué la violencia termina siendo, según la historia argentina, una salida? Y parecería que uno conocería el futuro si nos paramos en el 55, pero 3 meses después fue la famosa Revolución Libertadora, nombre con la cual las Fuerzas Armadas bautizaron al golpe de 1955. La violencia tiene en realidad distintas manifestaciones. Una es esta, la que acabamos de ver, el bombardeo a la plaza, que parecería sacada de un film, de una producción fílmica, artística, con un guión, y lo que estamos viendo son imágenes históricas filmadas, ¿no es cierto? La pregunta de por qué la violencia tiene este lugar tendría que estar instalada por qué la violencia forma parte de las formas de resolver los conflictos. ¿Por qué en Argentina, y no solamente en 55, no solamente antes del 55 y no solamente después del 55, la violencia ha sido protagonista para intentar resolver conflictividades de distinto rango? Y no es, no es casualidad que la violencia tenga algún tipo de diálogo con la política. Porque aquí lo que se bombardeó en estas imágenes son 3 objetivos. La Plaza de Mayo, que de por sí es un escenario político. La Casa de Gobierno, que es la sede institucional del Poder Ejecutivo, con el objetivo de
asesinar o al menos obligar la renuncia del jefe ejecutivo, es decir, Perón. Lo que estoy queriendo decir con esto es que la acción que acabamos de ver es una acción política, que se traduce en una acción bélica, por supuesto, en una metodología bélica, que si uno une las partes diría, es una parte del Estado argentino, las Fuerzas Armadas, que bombardean la cabeza política del Estado, el presidente de la Nación, en un territorio político que es la ciudad de Buenos Aires, que es la capital del Estado. Cuando uno agarra y articula estos componentes, no puede dejar de observar que esto es el conflicto instalándose como un jugador dentro del tablero político. Los actores no sabían qué iba a suceder 3 meses después de la Revolución Libertadora. ¡Oh casualidad! Ese adjetivo, libertadora, al golpe 55, luego de un bombardeo, es un juego de palabras que al menos es traumático. Claro. Hay una cuestión también, ¿no? Están las víctimas, en todo caso, de este procedimiento, que me parece que en todo caso son los que forman la cuarta pata de esa mesa que vos estabas planteando, Bernardo, con mucha realidad. Pero las víctimas además tienen un componente social. Entre las víctimas hay un colectivo de niños, entre las víctimas hay un grupo de personas que viajaban en un colectivo de línea. Digo, una cosa realmente atroz desde todo punto de vista, desproporcionada en materia de violencia. La cuarta pata que mencionás, las víctimas, en la clave política que mencionaba antes, algunos lo eran y otros lo iban a ser ciudadanos. Es decir, eran ciudadanos de este país que fueron convertidos en víctimas de un bombardeo de las Fuerzas Armadas de este país. Frente a la muerte, la pregunta de cómo fue posible, podría agregársele un plus. ¿Cómo es posible que estos civiles, que salían de sus casas como cualquier otro día, que estaban ahí, está bueno decirlo, porque se suponía que iba a haber una demostración aérea de la Fuerza Aérea, precisamente como una acción a acontecimientos de días anteriores, que fue el vandalismo y el ataque a las iglesias? Todo esto en un circuito de violencia que se convierte en muerte, pero no es que no me interese eso, sino que lo que quiero señalar con la muerte es que la memoria y la reflexión sobre la muerte del 55 no fue en el 55. En el 55 fueron cuántas víctimas, pero el impacto simbólico de esas víctimas para la historia argentina tuvieron que esperar muchas décadas para colocar allí algo que merecía ser recordado. Porque vos en tu introducción dijiste un número, 66 años. En la memoria de los miembros de la sociedad argentina actual, esto que se vio ahora, ¿está en la memoria? No está. Está en la memoria con una, vamos a llamar así, presencia fuerte y potente. Sin embargo, hay otras imágenes de violencia y esta parecería que no es importante. Doy un dato que lo conocemos aunque sea por nombre. Alguna vez hemos visto y hemos escuchado el nombre de Guernica, o la palabra Guernica o el cuadro de Picasso. Y es el bombardeo a una sociedad, a sectores de la sociedad española de una localidad española que era ni siquiera la capital de España. Esta era ciudad capital del Estado y parecería que Guernica viene a nuestra cabeza con mayor rapidez y se forma una imagen, sin embargo esto no tiene la misma presencia. Eso quiere decir algo. Es decir, que semejante conflicto no ha podido convertirse en memoria. Y cuando no podemos meter en la memoria la conflictividad, quiere decir que no hemos podido nosotros resolver el valor de la conflictividad para poder entender la historia argentina. Para las nuevas generaciones, me ha pasado con mis hijos, hablar de este tema, claro, es lo que vos decís, es una película. El contexto histórico quizás no se basa tanto en las escuelas, entonces esto ha pasado de largo y si no fuera por estos momentos, estos mojones que distintos programas de radio y televisión recuerdan esta situación, pasa de largo. Pensemos un poco en el contexto social en ese entonces y en las tolerancias que había. Y yo pienso que uno puede traspolar eso a la actualidad, porque si no recordamos lo que pasó, estamos en riesgo de poder volver a cometer esos errores. En la historia sucede eso. Más allá de lo distinto que era la sociedad en ese momento a lo que es la sociedad ahora, hay cierta similitud en la tolerancia, en la poca tolerancia, que realmente debería preocupar en este momento. Entiendo el planteo
y ubicándolo a mediados del siglo XX, en los años 50, hay un tema que es sumamente relevante: cómo se construyen identidades políticas al calor de una experiencia como la que fue el peronismo, ¿no? El peronismo fue un gran constructor de identidades políticas. Identidades políticas que se construyen al calor de elementos políticos, elementos sociales, elementos económicos, de distribución social, y etc. Pero al mismo tiempo que el peronismo construye a los peronistas y a las peronistas, también se va construyendo la contracara, el antiperonismo, que dificultosamente puede encauzarse y encapsularse en un signo político. Es decir, no existe un partido antiperonista, pero sí existe el antiperonismo, lo cual es mucho más complejo, porque quiere decir que el antiperonismo puede recorrer distintas instituciones, grupos, partidos y formas de pensar la política. Lo que está claro, vos decías la intolerancia, cuando en la política no es posible dar lugar al pluralismo político, cuando en la política no es posible dar lugar al disenso racional, está construida la idea, en consecuencia, que hay dos campos y son campos binarios. Y los campos binarios siempre luchan para definir quién manda. Lamentablemente, la historia argentina lo que tiene poco de componente de su propia cultura política es aceptar que el pluralismo es parte del disenso y es parte de la construcción política de cualquier proyecto político. No necesariamente estoy hablando del 55, no necesariamente estoy hablando del presente, pero en el presente sí es acuciante, porque en el presente estamos resolviendo los conflictos. Yo creo que ustedes, hombres de la comunicación y el periodismo, pueden diariamente ver cómo discurre las microviolencias discursivas, simbólicas, gestuales, de posturas, de forma de mirar, que están planteando que estamos lejísimos de que el disenso sea co-constitutivo de esto. Y tolerado. Exactamente, parecería que es un elemento que está al margen, como que no puede tener lugar, cabida en la estructura de reflexión. A mí me parece muy importante a esta altura de la conversación destacar una cuestión. En este momento histórico, cuando todavía no se había dado el golpe de Estado de 1955, era muy difícil no ser peronista en la Argentina. Era muy difícil. Quien no era peronista la pasaba mal. Ahora, ese clima cambió inmediatamente de una manera sorprendente después del golpe de Estado, porque era muy difícil ser peronista. A punto tal que se genera, y vos planteabas una cuestión de este olvido, y yo creo que en el olvido mucho tiene que ver el hecho de que se haya proscripto el peronismo durante tantos años en la Argentina. Una situación muy tremenda desde el punto de vista político que termina influyendo en el desarrollo de los años posteriores, porque esa violencia no se superó, porque no se pudo aceptar definitivamente convivir. Mirá, arriesgo tu comentario, cómo los distintos presentes, y que hoy son pasado, operaron para dar un sentido a la historia. No es un detalle que la proscripción del peronismo nace en el 55. Y precisamente el nacimiento de esa proscripción implica la anulación formal de una identidad política que estuvo forzada a recorrer otros andariveles. Y al mismo tiempo quienes ocupan el poder están convencidos que con proscribir es un camino hacia la amnesia social. Es decir, se va a olvidar Perón, se va a olvidar quién fue Evita, se va a olvidar qué fue el peronismo, se va a olvidar qué fue la experiencia peronista. Una especie de gran ambición de que, creyendo que con un dispositivo de estas características, es decir, proscribir, la sociedad entra en una amnesia. ¿Cuánta ambición y cuánta omnipotencia por parte de la proscripción? ¿Cuánta ambición y omnipotencia por parte del bombardeo? ¿Y cuánta ambición y omnipotencia por querer construir una única identidad política? En todos estos objetivos hay una gran ambición. Esto es, esta expresión que se ha dicho muchas veces, no es posible la convivencia en la Argentina porque todos piensan diferente, no es un rasgo de identidad que podemos levantar como bandera. Es un problema. Y como todo problema, obliga a generar algún tipo de salida. Hay un detalle más, por otro lado. Yo no creo sinceramente que el peronismo se haya construido de abajo para arriba, como dice el peronismo que se construyó, y que en todo caso nació de esa movilización del 17 de octubre. Entiendo que hubo mucho de la influencia también ejercida desde el poder que permitió
que ese camino se hiciera. Pero el concepto fundamental de lo que vos planteas del antiperonismo tiene que ver con construir de arriba para abajo y no tener, en definitiva, una base de sustentabilidad social, que es lo que le falta al proyecto hegemónico, al proyecto que tantas veces se discute en el país. A raíz de tu comentario recuerdo la pregunta o la referencia de Daniel respecto de, bueno, cómo el contexto histórico y esta cuestión de la construcción de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. La Argentina del 55 y la Argentina actual son absolutamente diferentes. El tejido social del 55 hoy no existe. Dramáticamente hoy no existe. Y la capacidad de construir identidades no puede ser posible utilizando los mecanismos del 55. Pero quizás, un elemento de coincidencia entre el 55 y el 2001 es el puente que el peronismo construye a través de sus distintos rostros. Mi pregunta es, ¿qué de la cultura política del peronismo histórico ha sobrevivido en el peronismo actual? ¿Qué lugar tiene el pluralismo político en el peronismo actual? Porque de alguna manera ya no estamos hablando como la Argentina de aquellos años donde el actor militar funcionaba como un jugador político. Hoy ya no está ese jugador político, por lo tanto el post-83 obliga a que los actores civiles sean los únicos responsables de resolver la conflictividad. Ya no hay un actor militar que actúe como vimos recién en estas imágenes. Y eso no es un detalle menor, porque al no estar ese jugador, quiere decir que solamente el mundo civil es el responsable de nuestro destino político. Y ahí está el plus de la mayor o menor presencia del pluralismo. Pero hay algo importante a destacar que hablamos acá. La tolerancia o intolerancia en aquel momento y en este momento y la virulencia que hay en el discurso. En aquel momento quizás los medios no se hacían tan eco o había dos campanas que sonaban. Hoy hay muchos medios y esa virulencia política sigue estando el día de hoy. No quiero decir que vamos a tener una Plaza de Mayo en esas circunstancias. Y por otro lado, ¿por qué no darle más difusión a lo que fue la página más negra de los argentinos, que son estas imágenes que vimos? Un mediodía, una plaza llena de gente, chicos, 33 aviones, más de 300 muertes. Mira, Daniel, mientras hacías tu comentario recién, vino a mi imagen dos acontecimientos que es de la historia reciente. Los acontecimientos de la Embajada de Israel y lo que pasó en la AMIA. O sea, tenemos más claro esas imágenes, pero cuando uno coteja, no para ver qué es mejor, qué peor y más lindo y más feo, no, para nada, sino número de víctimas, hora del día, lugares emblemáticos que fueron destruidos, y uno pone, y se podía traducir numéricamente eso, estos últimos dos acontecimientos tienen más presencia en la memoria argentina que lo que vimos antes. Lo que me preocupa de eso no es el olvido, sino que no nos estamos haciendo cargo de una parte de la historia. Nos hacemos cargo de algunas otras partes, pero esta que tiene que ver con nuestra incapacidad para resolver los conflictos y como mencionás, con la ausencia de la tolerancia, es lo que precisamente es angustiante. Porque es angustiante desde el punto de vista en donde uno está buscando que esto tenga la posibilidad de transcurrir en un grado importante de racionalidad. Vos decías, había 2 o 3 medios. Hoy están los medios, la radio, la televisión, el cable, las redes sociales. Y yo olfateo que la discursividad que navega en todos estos lugares es más parecida que diferente. Entonces, con esto quiero arribar a esta idea. ¿Cuál es la cultura política que los argentinos tenemos en nuestras cabezas? ¿Cómo entendemos la conflictividad nosotros? ¿Y cómo intentamos saltar en calidad argumentativa? Porque creo que muchas veces se habla de salto de calidades en distintas áreas de la vida. En la política también hay que dar un salto de calidad. Y creo que la memoria puede ser una oportunidad para decir, como vos mencionabas, ¿estamos condenados a repetir la historia o estamos obligados a reflexionar de otra misma manera? Yo, obvio que opto por la segunda. Bien, Bernardo, muchísimas gracias por haber venido. Vos sabés que siempre es muy importante poder hacer una revisión de este tipo y que nos hayas ayudado a hacerlo, te lo agradezco como siempre. Lo que nosotros planteamos desde aquí, desde el programa, siempre
es nuestro compromiso de revisión de este tipo de temas, que muchas veces son urticantes, a veces a mucha gente no le despierta ni siquiera curiosidad. Sin embargo, es la esencia misma de la convivencia o no convivencia de una sociedad. Vamos a la pausa y continuidad del programa. Bien, vamos a saludarlo a Estanislao Jiménez Corte, licenciado en Comunicación Social. Estanislao, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Héctor, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer como siempre. ¿Qué tal, Estanislao? Bueno, te has dedicado a escribir ensayos, te has dedicado a ver cosas de estudio. Yo te lo dije en la radio, todo esto en el marco de la Universidad Nacional del Litoral. Y después editaste un libro de poemas, Oceánica, y ahora editás otro libro de poema, pasado 2 años, que es El Afuera. Lo que te quiero preguntar es este último libro, que se puede encontrar en forma digital por el momento, ¿cuántos poemas tiene y a qué refiere El Afuera? Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, efectivamente es así. Este libro es un segundo poemario que publiqué hace muy poco tiempo por la editorial de la Universidad Católica de Santa Fe. Y el libro básicamente lo que hace es querer acercar al lector una reflexión desde la literatura y desde la poesía a propósito de un fenómeno que todos hemos atravesado el año pasado en el marco de la cuarentena profunda, cuando yo creo que entre tantas cuestiones que nos planteó la pandemia, hay una cuestión que es muy fuerte, que es una reflexión al interior de 2 condiciones elementales que tenemos nosotros, que son los usos del tiempo y del espacio. Creo que la pandemia, entre todos los fenómenos, muchos de ellos trágicos que plantea, creo que nos ha hecho reflexionar muchísimo sobre los usos del espacio y del tiempo. Y yo decía, en la nota que hicimos en la radio esta semana, que El Afuera es un libro que quiere proponer un pensamiento, una reflexión desde el punto de vista literario sobre el espacio cuando nos es vedado. Es decir, nosotros de repente nos sentimos absolutamente cuestionados en nuestro modo de vida, en nuestras rutinas, sobre los usos del tiempo, básicamente, pero también y creo que efectivamente sobre los usos del espacio. El afuera, la urbe, la ciudad, la traza citadina, de repente se transformó, me parece a mí, en un espacio que por un lado, como siempre, nos seducía en el sentido de poder salir y hacer nuestras actividades cotidianas, pero al mismo tiempo, simultáneamente, nos generaba y nos genera todavía hoy un cierto temor, un temor respecto de algo que nos es difícil de comprender, que está más allá de nuestros sentidos, que no podemos ver, pero que sabemos que está. Y entonces esta tensión entre el afuera y el adentro y los usos del tiempo y del espacio es lo que alumbra un poco este libro. Este libro tiene, Daniel y Héctor, unos 50 poemas, algunos son más largos, otros son más breves. Yo creo que el trabajo poético implica, como lo hemos hablado también, una suerte de ley de simplicidad. Hablábamos de esta cuestión que está referida a cómo podemos nosotros ir limpiando nuestro texto. Y entonces eso es una exigencia para todo autor, es un aprendizaje en esta idea de ir quitando lo accesorio. Y El Afuera es básicamente eso, una serie de poemas que quieren pensar y repensar el espacio y el tiempo desde un lugar, yo no diría de un optimismo tonto, sino de un lugar de celebración de la vida a pesar de la tragedia que estamos viviendo y de celebración de la vida aún en el encierro y aún estando todos atravesados por esta cuestión de la limitación de nuestros espacios y nuestros tiempos. Te pregunto, en estos 50 poemas seguramente están tus emociones y tus estadios dentro de esta pandemia o de esta pandemia fuerte que tuvimos el año pasado. ¿Vemos poemas oscuros y de ahí yendo a la luz? ¿Podemos decir de esa forma o no? Bueno, vos sabés, Daniel, que hay una tendencia natural, yo creo que en la literatura, en la poesía, en la narrativa, en la novelística, de ir hacia la tragedia, digamos, ¿no? Acá tenemos las dos grandes
las dos grandes ramas que planteó Aristóteles, la poética y la filosofía en general, digamos, ¿no? Es decir, la tragedia y la comedia como elementos fundacionales de la poética. Ahora, ¿qué hay en el afuera? En el afuera hay una reflexión que puede ser por momentos oscura, que puede estar vinculada por momentos a un escenario que evidentemente es trágico. Pero yo lo que te decía, Daniel, también en la radio, es que este libro quiere proponer, digamos, un ir hacia un optimismo y de alguna manera, efectivamente, que quiere celebrar, como decía hace un ratito, la existencia aún en un escenario tan complejo como este, ¿no? Hemos hablado del libro y de situaciones muy abstractas y que creo que llaman a que la gente se interese y lo entre a buscar, es el afuera, lo pueden encontrar en formato digital. Yo te quiero agradecer estos minutos con nosotros, Estanislao. La idea era presentar este segundo trabajo tuyo. Fíjate vos que no nos extendimos y no fuimos hacia atrás en Oceánica a ver si había alguna línea conductiva. Lo dejaremos para otra oportunidad de ese tema, pero sí entusiasmar a la gente en que bucee un poco en estos 50 poemas y en este afuera o el afuera que vos estás proponiendo. Gracias por estos minutos con nosotros esta noche. Muchas gracias, muy amables. Un saludo, Héctor y Daniel. Muchísimas gracias. No, por favor, Estanislao, en cualquier momento vamos a estar hablando también de periodismo, que sabemos que te apasiona, ¿no? Como no, Héctor, cuando quieras. Muy bien. Nosotros estamos en el desarrollo del programa y la expectativa es tomar contacto con otra gente que va a hacer una serie de aportes en la noche de hoy, ¿no? Bueno, lo cierto es que hablamos de poemas, hablamos de escuelas y nos vamos a meter en otro de los temas que siempre tocamos en el programa, que tiene que ver con la economía, y si hablamos de economía... Matías Batista. Mati, ¿cómo te vas? ¿Qué decís? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches para vos, para Daniel. Bueno, estamos en una jornada muy particular porque por estas horas, por estos días, se ha conocido el índice de inflación en la República Argentina del último mes y eso, bueno, abre un debate respecto de la veracidad de los datos, por un lado, y por otro lado de las tendencias que en todo caso en materia económica están sucediendo en el medio de la pandemia en Argentina. ¿Tu punto de vista? Bueno, en primer lugar, con respecto al índice de inflación, se ubicó en 3.3, estamos por debajo de lo esperado, se esperaba un 3.5, tiene que ver un poco quizás con la ralentización de la actividad y con las restricciones, un poco con el mayor orden financiero y económico que está teniendo el gobierno en cuanto a la emisión, en cuanto al achicamiento del déficit fiscal, no es lo mismo este año que el año pasado, y también tiene que ver un poco con el atraso cambiario que estamos teniendo con el dólar, que eso también funciona como ancla antiinflacionaria. Dicho esto, la inflación en los últimos 12 meses se ubica en el 48.5% y en lo que va del año 21.5%. Primero, la meta del 29 no se va a cumplir. La inflación proyectada para este año, según el Banco Central, vamos a estar cerca del 49% y nosotros tenemos sectores muy sensibles y aspectos muy sensibles vinculados al proceso inflacionario que tienen que ver con los alimentos y bebidas, que crecieron un 49,9%, la indumentaria y calzado, que creció un 70%, el transporte creció 60%, muy vinculado al combustible, por supuesto, equipamiento del hogar 51%, recreación y cultura 51%. Bueno, cuando uno desmenuza el índice se da cuenta que ahí adentro hay un conjunto de componentes que están muy por arriba de lo que se refleja en ese índice, ¿no? Bueno, la gente va al supermercado y dice, Mati, 3,3. ¿De qué me estás hablando? No es 3,3 cuando la manteca subió tanto, la leche subió tanto. Bueno, ahora se frenó por lo menos hasta fin de año, ya las subas, por lo menos el gobierno está anunciando en combustibles y en gas. Pero eso no va a hacer mella al 45, vamos a ponerle un número blandito, que podemos llegar a tener en el acumulativo del año. ¿Por qué a la gente le cuesta entender que ese 3,3 es irreal? Bueno, porque ese 33,3 se expresa en algunos bienes y en algunos servicios que han estado durante mucho tiempo pisados, tratando de lograr algún tipo de congelamiento por parte del Estado y que después lo suelta un mes y en ese mes tienen un impacto, como pasó en marzo,
como pasó en abril, y después quedan congelados durante un tiempo largo y después cuando los suelta vuelven a tener un impacto. Es difícil siempre que esa inflación que vos tenés en el IPC sea un reflejo real de la inflación de la góndola. En realidad, cuando uno consume un conjunto de productos y servicios muy, muy determinados, y cuando uno va y se encuentra en la góndola con esos precios, se da cuenta que están en el orden del 60, 65, carne sube el 65, combustibles al 60, alimentos y bebidas, el global crece al 51%, pero quizás muchos de los productos que uno consume crecieron un 70, un 80, un 90%. Bueno, los lácteos crecieron un montón, una brutalidad, nosotros los veníamos anunciando en cada una de nuestras columnas. En definitiva, a mayor inflación, mayor dispersión, y lo que te encontrás es que en un lugar de la ciudad te cobran un producto a 100 pesos y en otro lugar de la ciudad ese mismo producto a 130, 140 o 150. Eso es la dispersión que trae el proceso inflacionario, ¿no? Bien, y hay otra cuestión, Matías, es el hecho de que la actividad económica, o en todo caso la actividad comercial también, ha disminuido significativamente. Y esto está reflejando un impacto muy fuerte, muy concreto, sobre la estabilidad de los proyectos comerciales que tienen las pequeñas empresas, las pymes fundamentalmente, y también toda la masa de trabajadores que está atada de esa situación. ¿Qué perspectivas, qué herramientas puede llegar a tener el Estado para generar una vez más algún tipo de envión que permita aumentar el consumo y la estabilidad de esos grupos de trabajo? Bien, vamos con dos cuestiones. La primera es un informe esta semana de CAME, de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria, que lo que dijo fue que la caída que tiene en este mes de mayo, comparado contra el mes de mayo del año 2019, la economía en términos de ventas minoristas es del 19%, porque si comparamos contra el 2020 vamos a tener un crecimiento fuerte porque hubo una restricción muy grande en los meses de marzo, abril, mayo y junio. Entonces estamos 19% abajo de lo que vendíamos en el 2019. Ahí te respondo la primera pregunta. La situación para ese sector es muy difícil y muy delicado. ¿Cómo hacemos para salir de esto? Bueno, ahí estaba el dato de la inflación. Con una inflación del orden del 50% en promedio, con subas en algunos sectores del 60, 65, 45, 70, dependiendo del sector, es muy difícil que el salario pueda recomponerse, ganar terreno y aumentar el consumo. Entonces, para que suba el consumo real, necesitamos que los salarios y la inflación y los servicios públicos y el combustible giren en torno a un valor más o menos razonable que permita al salario ganarle 1 o 2 puntos. Pero si eso no ocurre, va a ser muy difícil que podamos dar vuelta a la rueda, porque la Argentina depende muchísimo en su estructura económica del mercado interno. Creo que estás planteando la sinergia, que es la que hace que tampoco se frene la inflación, y esto da para pensar y para otra charla más adelante. Mati, feliz Día del Padre para vos, Gracias, este próximo fin de semana. Y gracias igualmente para ustedes. Y gracias por este rato con nosotros. Hasta luego. Gran abrazo. Buenas noches. Terminada la participación de Matías Batista, vamos a entrar en una etapa más de la actividad cultural. Bien, después de la pausa, si te parece. ¿Teníamos una pausa? ¿Me Sí. parece? No, me parece que no teníamos una pausa, yo. Ahí me confundí yo. No. Corte, tenemos dice. el corte. Tenemos un corte, vamos al corte, ya venimos.